Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir con ustedes estas terribles cosas que sobrecogieron en el fin del tiempo, del fin a la humanidad. Y como dice el Señor en su revelación y en su palabra, allá en el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 16, no andaremos, ni oiremos a tus palabras. Esa es la realidad triste de nuestro mundo. Estamos estudiando, ayer hablamos acerca de la dieta original. Ustedes están viendo que no es cuestión de rezos, ni de adorar muñecos, ni de echarme persignaciones, ni de orar, ni de decir decreto, declaro. No, queridos amigos, el Evangelio eterno es un estilo de vida. Es para vivirlo, es algo para experimentarlo, para beneficiarnos de él, para disfrutarlo y para compartirlo con otros cuando lo conocemos. Por eso dice el Señor que la mayor responsabilidad de todo ser racional es la de conocer la palabra de Dios y después invitar a otros también a que la conozcan, llevar a otros al conocimiento de la luz, no comernos solo el pan de vida, sino darle a otros también a que coman del pan de vida. Hoy vamos a hablar entonces del otro principio que Dios estableció en el Edén. Recuerden que estamos estudiando desde el miércoles pasado cómo era en el principio de la creación, en el Génesis. Allá es donde quiere el Señor llevar de vuelta a los fieles, a los que quieran caminar con Él y regresar con Él a como era en el Edén, volver entonces a establecerlos en los principios que Él estableció en el comienzo, en el Génesis, que eso es lo que quiere decir Génesis, principio, comienzo. Entonces el orden de Dios se pervirtió con la caída y se introdujo
este nuevo orden mundial que estamos viendo hoy, degradador, destruidor y arruinador de la creación y de todos sus habitantes, que este nuevo orden mundial que estamos padeciendo y que ya está llegando a su final, este mundo, este nuevo orden que estableció el diablo aquí en el planeta Tierra, de rebelión, de tristeza, de dolor, de degradación, de vicios, de ruina y de muerte. Eso es lo que estamos viendo, y hoy vamos a estudiar entonces cómo es que Dios le dejó al hombre otro principio, que es la ley, queridos amigos, la ley moral y la ley natural. Son dos leyes, pero violar la ley moral es violar la ley natural, y violar la ley natural es violar la ley moral. Son una ley porque abarca todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el desarrollo y todo lo que tiene que ver con las realizaciones de la vida del hombre en este planeta y en esta tierra. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí tengo el conflicto de los siglos. Esta inspiración la dio el Señor. El conflicto de los siglos, ya les he comentado, se compone de 5 libros. Este es el último libro de la historia profética. El primero es el de Patriarcas y Profetas, que comienza con el relato de cómo fue la rebelión de Lucifer en el cielo y todo lo que fue la historia de la creación, de la caída del hombre, todo lo que es el plan de redención, hasta llegar a otro que esos son 3000 años de historia, nos cuenta Patriarcas y Profetas, y después viene Profetas y Reyes, que nos cuenta toda la historia del pueblo de Israel con sus reyes y con sus profetas, y luego viene entonces el deseado de todas las gentes. Profetas y Reyes nos cuenta 1000 años de historia, y el deseado de todas las gentes nos cuenta 33 años de historia, la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y después sigue el Hechos de los Apóstoles, que como su nombre lo indica, nos habla de los hechos, de la vida y del ministerio de los apóstoles. Y terminamos con este, que es el conflicto de los siglos, que nos cuenta la historia desde el año 70 con la destrucción de Jerusalén hasta el último día que va a haber gente en esta tierra. Este libro tiene 43 capítulos y vamos cumpliendo la historia profética como Dios la inspiró a Elena G. de White en el capítulo 37. Ahí está todo lo que estamos viendo en esta hora. Todo lo que tiene que ver con las pestilencias, con las mortandades, con los terremotos, con los desastres, con la corrupción política, con la corrupción de la justicia, con la corrupción de la familia, con la corrupción, todas las corrupciones. Aquí está en el capítulo 37, que te lo envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te la envío, querido televidente, para que lea papá, mamá, con los niños, con los jóvenes. Aquí está el relato de eso que llama el papado con tanto pecho, la Santa Inquisición, pero que a los ojos de Dios es la maldita Inquisición. Aquí está, queridos amigos, cómo y para qué fue que el diablo mandó a fundar la maldita Inquisición, para raer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios. Esa fue la tarea que le impuso el diablo al Papa, raer de la faz de la tierra la Biblia. Entonces, si encontraban una Biblia, la quemaban, y también quemaban a su poseedor para que no quedara ninguna evidencia de la existencia de Dios, ningún recuerdo de Dios, ninguna memoria de lo que es Dios. Por eso, y esa era la tarea, por eso, para pensar, para decidir y para vivir,
Ahora usted sí puede darse cuenta por qué era que el papado y el clero papal le intimidaban, asustaban y amenazaban a la gente, que el que leyera la Biblia se enloquecía, que el que lea la Biblia se embrutece, que el que lea la Biblia lo excomulgo, que el que lea la Biblia lo echo de la iglesia, que el que lea la Biblia lo declaro hereje. Y declarar el papado hereje a alguien era prácticamente una pena de muerte, queridos amigos. Y así fue como los miles y millones y millones y millones, más de 100 millones, cuentan los historiadores mal contados, los que mató el papado en las hogueras simplemente por el pecado de creer lo que Dios decía en su palabra, por querer hacer lo que Dios mandaba en su palabra, por querer obedecer los mandamientos de Dios y por creer que solo Cristo salva y no los muñecos, y que Dios no ha dejado ningún representante en este planeta ni en esta tierra. Por todo eso es la maldita Inquisición. Aquí te envío, queridos amigos, para que te des cuenta entonces por qué, para qué y cómo fue que Dios fundó a los Estados Unidos. Precisamente para eso, para que los Estados Unidos fueran un faro en medio de las tinieblas en las cuales el papado había sumido a la humanidad. Para eso fundó Dios los Estados Unidos. Pero el principio que establecieron los padres peregrinos antes de desembarcar en las playas de los Estados Unidos fue: aquí será establecido, aquí se habrá de establecer una nación sin rey y se habrá de fundar una iglesia sin papa. Esos fueron los principios. Pero, queridos amigos, no siguieron los que vinieron después de los padres peregrinos el consejo que Dios dio de no tener absolutamente nada que ver con el papado, y antes de denunciarlo, desenmascararlo ante el mundo, su obra de iniquidad, su obra de maldad, como es el representante de Satanás y el sucesor de Calígula, de Nerón y de todos los depravados y pervertidos emperadores de Roma. Por eso es, queridos amigos, que el papado es como es. Por eso es la historia del papado es exactamente igual a la misma historia de los emperadores romanos. Exactamente igual, calcado. Todo lo del imperio romano es papal, empezando por el sumo pontífice, porque Nerón y Calígula eran sumos pontífices de la religión de misterio en Roma. Ese era el jefe de la religión de misterio allá en Roma. De allá trajo el papado ese título y trajo también el oficio de sumo pontífice en Roma. Te la envío gratis, papá, mamá. Aquí está para que lean cómo va a ser la segunda venida de Cristo, el día terrible de Jehová. 24 horas, lo que dura la tierra girar sobre su propio eje, eso demorará la venida de nuestro Señor Jesucristo, el día terrible. Por eso la Biblia no habla del día, no de la hora, ni del momento, sino del día terrible de Jehová. Te la envío gratis para que lea con los niños, con los jóvenes. Quiero decirle, papá, mamá, esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto no es un clásico de la literatura universal, esto tampoco es un bestseller o un gran éxito de librería. Esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Muy bien, estamos entonces estudiando los principios a donde el Señor quiere llevarnos de vuelta. Por eso el Señor dice que Él quiere llevar de vuelta a su pueblo al plan original, que ese es el deseo de Dios. Dice que llevarnos paso a paso de vuelta al plan original. Ese es el plan de Dios, llevarnos de vuelta al plan original. Así que vamos a estudiar el otro principio. Entonces, el otro principio, queridos amigos, es después de, recuerden que estudiamos, el miércoles estudiamos de la amistad y la fe. Ese fue el primer principio que Dios estableció allí. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios sopló en la nariz de Adán, y Adán abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de su creador. Eso es lo que nos muestra la Escritura, queridos amigos. Entonces dice que ahí nace la amistad entre Dios y el hombre, una amistad sin velo, una comunión sin velo. Dice que Cristo
caminaba y paseaba en medio del Edén, y los ángeles también en medio del Edén con Adán, conversaban con Adán, no tenía ninguna cosa que impidiera eso, pero dice que cuando el hombre cayó en pecado, entonces dice que la amistad, la relación íntima y sin velo con Dios, entonces ya se convirtió en una relación de creer en un Dios que no se ve. A eso se le llama fe. Por eso hablábamos de que la fe es nos dice allá el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, nos dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso realmente la gente no comprende lo que es ese texto dado en términos proféticos, en términos poéticos. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como un trabalenguas aquí, pero mirando bien el texto y la traducción que nos da así al vuelo el original hebreo, es lo que se espera, es una realidad mental. Cuando usted lee la Biblia, entonces su imaginación lo lleva a establecerse aquí una realidad que está solo en su mente. Cuando el Señor habla de calles de oro, de mar de cristal, de la ciudad santa, entonces usted se imagina, ya empieza a ver eso. Entonces lo que se espera es una realidad que la tengo aquí en mi mente, lo que viene, el cielo nuevo, la tierra nueva, un mundo donde no hay guerra, donde no hay confusión, donde no hay hambre, donde no hay muerte, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay separaciones. Queridos amigos, esa es una realidad que la tengo aquí en mi mente. Pero nos sigue diciendo: practicando es probado lo que no se ha visto. Es decir, como les decía al comienzo, el Evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida. Haciéndolo, practicándolo, cumpliendo la voluntad de Dios, entonces veremos lo que no hemos visto, se hará realidad. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Y entonces nos dice el Señor que el término fe para nosotros ahora simplemente puede definirse en lo siguiente: ¿qué es tener fe? ¿Qué es creer? Escrito está en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice: pero sin fe, oiga, ¿de qué depende la fe? ¿Qué es lo que hace que yo tenga fe? ¿Qué es lo que permite que yo me aferre de la fe? Dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿En qué consiste la fe? La fe en creer que Dios existe, en creer que hay un Dios todopoderoso, en creer que hay un creador, en creer que hay un salvador, en creer que hay un redentor, en creer que hay un Dios omnipotente, libertador y que viene. Eso es fe, en eso se radica básicamente lo que es la fe. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe Dios, y que a su vez es galardonador de los que le buscan. También da recompensa al que camina en Él y con Él. Y eso es, queridos amigos, lo que se llama la reconciliación, lo que se conoce como la redención y lo que se conoce, queridos amigos, como la salvación. Entonces, ese principio de amistad se rompió y entonces viene ahora lo que es la fe. ¿Sobre qué es el fundamento de la fe? La fe, queridos amigos, entonces nos dice que se fundamenta en creer que hay un Dios. Y cuando creemos que hay un Dios, queridos amigos, entonces vamos a entender y a comprender eso de que Cristo murió. Cristo murió para toda la humanidad. Para toda la humanidad Cristo murió, pero no murió por todos, queridos amigos. Cristo murió por todos, pero no para todos. Es que es el asunto. En otras palabras, el Señor nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: porque el evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo al que cree. El evangelio es poder de Dios solo al que cree. ¿Y qué es creer? Creer es, queridos amigos, implícitamente obedecer. Cuando a usted le dice, usted por ejemplo dice: me duele la cabeza, tengo un dolor de cabeza desde hace tanto rato, a tanto tiempo, y me he hecho de todo, pero alguien le dice: simplemente vaya y coja un hielito y sóbelo aquí en la frente.
Y usted dice, no, ¿qué va a curarme con eso? Y me tomé esto, me hice me hicieron esto, me miraron aquí, me dieron allá, fui a la urgencia, fui a la otra. Y no, entonces, creer es hacerlo. Eso es lo que nos dice el Señor, como hizo Amán el asirio. Amán el asirio, entonces, el sirio, entonces nos dice que él no creyó, que meterse 7 veces en el río lo iba a sanar de la lepra. Pero le dijeron, no, ya, usted ha ido a todo, ha hecho de todo, se ha untado de todo, le han dicho de todo, pues hágale. Y creyó, lo convencieron en su fe, y eso es lo que creer es acción. Por eso nos dice el Señor que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que en la fe está implícito el creer, y en el creer está implícito la acción, la obediencia, el hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Entonces, cuando la amistad se convirtió en fe, se quebrantó eso que llamamos nosotros el pacto de amistad que se estableció entre Dios y el hombre, entre Cristo y su creación. Entonces encontramos nosotros allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, nos dice allí cuál fue el pacto, queridos amigos, de amistad que se estableció entre Cristo y el hombre, entre el Creador y la criatura. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, dice, oiga lo que dice el Señor, 15 y al 17 de Génesis, capítulo 2, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese es el pacto de amistad, es un pacto de amistad, y eso es lo que vamos a mirar aquí, como nos dice la amistad, que fue un pacto, lo que Dios estableció con Adán y Eva. De todo pueden comer, pero el pacto es que ustedes no vayan nunca a comer de este árbol, porque el día que coman de este árbol de la ciencia del bien y del mal, como Dios lo llamó, morirán. Y oiga lo que nos dice el Señor allá hablándonos de Génesis 17, dice que ese pacto constituía la prueba de su gratitud y lealtad a Dios por todo lo que Dios había creado para Adán y por todo lo que Dios había hecho en él y por él y para él. Dice entonces que ese pacto constituía la prueba de su gratitud y lealtad a Dios, y escrito está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, oiga lo que dice el Señor, aquí en el capítulo 4, versículo 12 dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, cuando estaban allá dando el Señor la ley de los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, dice el Señor que oí, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto. ¿Os anunció qué? Su pacto. Vuelve otra vez a ratificarlo con el pueblo de Israel, allá adelante del monte de Sinaí. Dice, él os anunció su pacto. ¿Cuál es el pacto? Dice, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Sigue siendo el pacto, queridos amigos. Ese pacto de amistad ya en el Sinaí, en el Edén, constituía la ley de Dios. El pacto de amistad que Dios le dio aquí al pueblo de Israel, el mismo pacto que Dios le dio allá en el Edén a Adán, queridos amigos. Y oigan esto, los pastores le enseñan a la gente que la ley quedó abolida, que la ley quedó abrogada, que eso era una cosa para los tiempos de Moisés, que eso era para el pueblo de Israel, que eso quedó abolido, que esas eran las leyes de Moisés. Queridos amigos, si Adán no hubiera transgredido la ley, entonces, ¿por qué
el Señor daba... ¿Por qué el Señor daba una sentencia de muerte para el que transgrediera la ley? O sea, si el violentar la ley de los 10 mandamientos, si el violar la ley de los 10 mandamientos no es un pecado, no es una transgresión, entonces, ¿qué fue lo que cometieron Adán y Eva cuando dice el Señor que pecaron? Cuando dice el Señor que desobedecieron, ¿qué fue lo que desobedecieron? Pues desobedecieron el pacto de amistad, que era la ley de Dios, que es el trasunto del carácter de Dios, que es el reflejo de su carácter. Y dice entonces aquí profetas y patriarcas y profetas, dice entonces allá en el comienzo, entonces los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortalidad, vigor, llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida, y a través de las edades sin fin los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto las delicias. Contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incólume de la maldición del pecado, una muestra de lo que toda la tierra hubiera llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. Nos dice que solo los que guarden los mandamientos respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida, y a través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado, los mundos no caídos, contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incólume de la maldición del pecado, una muestra de lo que toda la tierra hubiera llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios, si hubiera guardado el pacto con Dios. Entonces vemos nosotros que la ley, queridos amigos, no es como dicen los pastores y como ha hecho el sistema romano papal al pervertirla, y los otros al decir que quedó abolida, que a la muerte de Cristo quedó abrogada, que cuando Cristo murió en el Calvario. Queridos amigos, el Señor nos dice aquí que si la ley hubiese podido cambiarse, que si se hubiera podido cambiar la ley, Cristo no hubiese tenido ninguna necesidad de morir. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y entonces nos dice el Señor también que si a la muerte de Cristo la ley se hubiera abrogado, entonces se le hubiera dado a Satanás lo que aquí en la tierra, lo que no pudo lograr allá en el cielo. ¿Qué es lo que el diablo quería? Desechar el gobierno de Dios. El diablo odia la ley de Dios. Por eso es que en este mundo todos nacemos con la tendencia a pecar. Esa es la maldición que traemos nosotros a este mundo por la herencia que tenemos de nuestro padre transgresor. Nuestra tendencia es a transgredir la ley. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos de ¿qué? Debemos de volver al plan original como era antes de la caída. Antes de la caída es que quiere llevarnos el Señor de vuelta. Por eso la dieta, aquí dice el Señor que tenemos que hacer una reforma en pro de la salud, porque recuerden, ¿por dónde entró el pecado? Por la boca. El pecado entró por la boca, y ahora también la salvación y la redención entran es por la boca, queridos amigos. La salvación entra por la boca, porque tenemos que volver ¿a dónde? Al plan original. Recuerden, el diablo, la primera tentación que el diablo le presentó al Señor Jesucristo fue precisamente esa, de los apetitos y de querer hacerlo traspasar el mandamiento de Dios. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Pues esperar que Dios le diera a él lo que Dios tenía bien para el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, que su tendencia era al bien, el diablo nunca tentó a Jesús a hacer el mal. Nunca Satanás tentó a Cristo a hacer el mal, porque Cristo, su tendencia era siempre hacer ¿qué? El bien. Y entonces siempre lo tentaba. Por ejemplo, allí en el desierto, la primera tentación lo tentó a hacer una cosa buena, una cosa que resultaba para beneficio de él, una cosa que podía demostrarle al universo que él era Dios, que él era... Pero no, queridos amigos, el diablo pensó, mire, Adán cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, no tenía hambre, estaba en perfecta relación con Dios, estaba vestido de la gloria de Dios.
era santo, bueno, puro y perfecto en su ser. Pero, queridos amigos, no controló sus apetitos. El Señor Jesús sí, aún estando con en la más intensa cuarentena, porque Jesús estuvo 40 días y 40 noches en cuarentena allá en el desierto para purificarse y también para prepararse por el Espíritu Santo para su ministerio, queridos amigos. Mire, llegó el diablo, entonces le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Algo para él, con esa hambre y esa sed que él tenía, pues. ¿Y qué le respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca está. Escrito está, Satanás, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces, la cuestión de la caída del hombre se debió a ¿qué? Queridos amigos, ¿por dónde entró el pecado? Por la boca. Adán perdió a su mujer en una sesión espiritista. El diablo la paseó por todos sus sentidos. Dice la escritura allá en el libro de Génesis, capítulo 3. Oiga todo esto. Dice que Eva, dice que lo primero que hizo Eva fue oír. ¿Qué le dijo el diablo? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que hizo fue que oír, queridos amigos. Lo primero que hizo fue que ver, es que nos dice la escritura, vio. Lo primero que hizo fue ver, después oyó, después dice que cogió, después olió y después comió, queridos amigos. Eso es lo que nos dice aquí, la paseó por todos los sentidos. Por eso es que hemos estado estudiando que el diablo no quiere las riquezas de este mundo, el diablo no quiere los cuerpos de la gente, el diablo no quiere los chécheres de este mundo, los palos ni las latas de este mundo. El diablo no quiere absolutamente nada de eso. Lo que el diablo quiere es su voluntad, es mi voluntad, porque él sabe que cuando nosotros le entreguemos nuestra voluntad, cuando él se robe nuestra voluntad, entonces podrá manejarnos con un dedito, como ustedes ven que ha hecho con millones y millones de seres en este planeta. Nos maneja ¿con qué? Con un dedito. ¿Y le entregan qué? Le entregan todo su dinero, le entregan qué? Todos sus recursos, le entregan todo su ser, le entregan todo su cuerpo y le entregan también su alma. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso el Señor nos dice que en esta hora nosotros debemos entender que las leyes morales están ligadas a las leyes naturales. Y aquí estamos viendo, con este coronavirus, con esta pestilencia, como la llama el Señor, con esta mortandad que ha enviado, ha permitido el Señor que haga el diablo en esta tierra. Y ustedes ya saben, ya hemos estudiado aquí, que esto no va a parar sino hasta que Dios lo permita. Y esto tiene dos propósitos. Ya dijimos que tiene dos propósitos. Un propósito es que nos ablandemos, que se ablande la humanidad, que se humille, que levante los ojos al cielo. Este mundo, queridos amigos, no sabe a dónde va. No, este mundo es un mundo ciego que no quiere mirar al cielo. Este es un mundo que está negando a su creador. Entonces lo primero que permite el Señor con todo esto, queridos amigos, es que lo primero que el Señor permite con todo esto es que muchos se ablanden, que muchos nos ablandemos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Oiga lo que dice aquí en el libro de la historia profética. Esto fue dado en 1906, dice el Señor. Dice: vendrán calamidades sumamente pavorosas. Y dice que si los hombres que han sido engañados, como lo vemos en esta hora, siguen en el mismo camino, continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios permite que sufran calamidades para que sus sentidos despierten. ¿Qué dice el Señor en su revelación, en su palabra? Que Él está permitiendo. Pero esto es apenas el aperitivo. Esta pandemia es el aperitivo. Vamos a mirar aquí en la historia profética, que te la envío gratis para que lea con los niños. Te la envío gratis. Vamos a leer aquí en la página 647, que esto es apenas el aperitivo, donde va la historia.
allí donde vamos ahora en el 2021, porque recuerden, este libro contiene la historia profética desde el año 70 hasta el último día. Así que si esto es desde el año 70 hasta el último día, lo que está ocurriendo hoy, exactamente hoy en el 2021, tiene que estar aquí. Y aquí está. Quiero decirles, este libro fue inspirado en 1858. Ya lo que fue la profeta del Señor murió en 1915. Y todo lo que el Señor le mostró se está cumpliendo y se ha cumplido. Y lo que falta por cumplirse se cumplirá tal como el Señor lo ha revelado en su visión profética. Ellen G. White, profeta del destino final de la humanidad. Ahora lo leemos, pero leamos antes aquí, queridos amigos. Dice entonces que vendrán calamidades sumamente pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se sucederán unas a otras. Dice, pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios permite que sufran calamidades para que sus sentidos despierten, queridos amigos. ¿Para qué permite el Señor esto? Primero, para que muchos nos ablandemos, nos humillemos, para que despertemos, para que nosotros nos pellizquemos y entendamos y comprendamos que que el mundo no se va a acabar. El mundo no se va a acabar porque ustedes y yo hemos crecido hemos crecido oyendo que el mundo se va a acabar, pero hoy estamos siendo testigos vivientes de que el mundo no se va a acabar, el mundo está acabado, y que lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo, porque entre más malo se ponga esto, queridos amigos, más pronto y más rápido viene nuestro Señor Jesucristo, y Él dice que es en la crisis, aquí lo leímos, es con las pruebas, es con las calamidades, en la crisis, cómo se prueban los caracteres, cómo se prueba nuestro carácter, es en la crisis. Primero, entonces, permitir al Señor que muchos nos ablandemos, nos quebrantemos, nos rindamos, levantemos los ojos al cielo, busquemos de Dios. Es un Dios viviente, es una persona, es un ser vivo, queridos amigos. Dios, no como el papá lo ha enseñado, que Dios está por allá arriba y que su representante es el que está aquí, y a Él es el que tenemos que adorar, y a Él es el que hay que besarle la mano sucia, inmunda, y a Él es el que tenemos que rendirle y entregarle nuestra vida, nuestro dinero y nuestra adoración. No, queridos amigos, Dios es un Dios eterno, es el único Dios vivo y eterno. Entonces nos dice aquí que la primera cosa es ¿para qué? La primera cosa, queridos amigos, es para ablandarnos. Como les mostraba, como les hablaba el otro día de la chocolatina ante el sol, que se derrite. Esos son unos, queridos amigos. Pero también mostramos el concreto, ¿verdad? Que es agua, es más blandito. El concreto a la hora de la verdad es más blandito. Es agua que se nos va entre la mano. Ponemos la chocolatina en la mano y se queda allí. Pero el concreto, si lo ponemos en la mano, se nos chorrea por ahí. Pero si lo ponemos al sol, donde pusimos la chocolatina que se derritió, si ponemos el concreto al sol, ¿qué le pasa? Se endurece. Esa es otra clase de personas, como lo fue Faraón, cuando los rayos del sol de justicia, queridos amigos, alumbraron sobre Faraón, su corazón se endureció. Tanto se endureció el Faraón, cada vez se endurecía más y más, hasta que quedó enterrado él con su orgullo, con su arrogancia y su prepotencia, con todo su poderoso ejército, allá en el mar Rojo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y eso es lo que le pasará a todos, queridos amigos, los que se endurezcan ante las evidencias de la existencia de un Dios todopoderoso que viene, queridos amigos. El fin se acerca. Viene el fin, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Léalo en Ezequiel capítulo 7 y lo dice aquí. Oiga lo que nos dice, página 647, anote la página 647, aquí vamos, ahí vamos. Esto es como, parece que se hubiera escrito esta mañana. Dice, Satanás producirá enfermedades. ¿Producirá qué? Enfermedades. Estas cosas son producidas ¿por quién? El coronavirus, los virus, eso es producido ¿por quién? Por Satanás. ¿Cómo lo produce? Aquí mismo, en la página 646 nos dice Satanás obra asimismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas.
como los que están lastimosamente bajando a sus tumbas por miles y por miles en el mundo, y quizá muchos miles más, queridos amigos, bajarán a sus tumbas sin preparación. El Señor lo permite, y eso es lo que vamos a leer aquí. Dice entonces que tiene Satanás estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Satanás no puede obrar arbitrariamente, ni de manera aleatoria, ni de manera unilateral. No, él actúa es cuando Dios lo permite. De otra manera, el espíritu lo mantiene refrenado. Dice el Señor aquí que el poder de Satanás dirige los elementos en cuanto Dios se lo permita. Y lea, como nos dice aquí, cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Entonces vemos nosotros que es el Señor el que permite, queridos amigos, todas estas cosas. No es Dios que lo produce. Entonces nos dice aquí el Señor que Satanás producirá enfermedades y Dios lo permitirá, como ha permitido este coronavirus, como ha permitido. Ustedes saben que todo esto, el coronavirus, queridos amigos, todo esto viene ¿de dónde? Viene de los animales. El diablo pervirtió el cuerpo del hombre con la dieta, como hablábamos ayer, hablábamos de la dieta. Entonces, al pervertir la dieta del hombre, cuando el hombre antes del diluvio dice que comenzó a asesinar a los animales para comérselos sin el permiso de Dios, y que de tanto ver animales descuartizados y ver correr ríos de sangre, empezó a tomar la vida con indiferencia. Entonces vemos nosotros cómo el hombre pervirtió la dieta, y eso es lo que ha traído la maldición sobre este planeta y sobre esta tierra. Entonces vemos nosotros que nos dice aquí, queridos amigos, que una de las más grandes 462, página 462 de la historia de la Consejo sobre el Régimen. Yo dejo toda la revelación, queridos amigos. Ustedes pueden ir a internet, busquen allá en internet consejos sobre el régimen alimenticio de Elena G. de White. Todo lo que el Señor le reveló acerca de la salud, todas las trampas con que el diablo vendría para destruirnos a nosotros por la boca, como destruyó a nuestro padre Adán, y como quería también destruir al Señor Jesucristo. Entonces nos dice aquí en la página 462, oiga, dice: los médicos mundanos no pueden explicar el rápido aumento de las enfermedades de la familia humana. Y ustedes mismos saben, lo dicen, lo han visto en la televisión, en los periódicos, salen los científicos, los doctores, los políticos a decir: no hay vacuna, no hay tratamiento. Hay que dejar, queridos amigos, sencillamente que la mortandad cumpla su propósito, que el que no tenga su sistema inmunológico y la gracia de Dios en él, queridos amigos, la misericordia de Dios para extenderle la gracia, va a perecer con los que van a perecer, y el Señor nos libre y tenga misericordia de nosotros. Entonces dice que los médicos mundanos no pueden explicar el rápido aumento de las enfermedades en la familia humana. Dice, pero nosotros, usted y yo, ahora sí lo sabemos. Dice, pero usted y yo sabemos que mucho de este sufrimiento está causado por el consumo de carne, como lo estudiamos ayer, queridos amigos. Y sigue diciendo, miren, los animales están enfermos. Dice que esa es una de las maldiciones que hay en esta tierra. Dice que la maldición que ha venido sobre este mundo, el hombre todo lo ha maldecido. Toda la maldición que hay en este planeta es... la maldición ha venido por el hombre permitir que el diablo desnaturalizara su dieta. Entonces nos dice aquí, los animales están enfermos, y al participar de su carne implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. Miren, repito, para que lo entiendan, lo comprendan, los animales están enfermos, y al participar de su carne implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. Allí, la sangre, donde está el sistema inmunológico, donde están los elementos de protección de nuestro cuerpo, queridos amigos.
todo eso queda deshecho, todo eso queda pervertido, todo eso queda arruinado, todo eso, queridos amigos, queda totalmente imposibilitado para defendernos cuando, dice aquí, cuando estamos expuestos a cambios en una atmósfera palúdica, somos más sensibles a los mismos. También dice, cuando estamos expuestos a las epidemias, oiga, como ahora, como hoy, cuando estamos expuestos a las epidemias y a las enfermedades contagiosas, el organismo no se halla en buena condición para resistir la enfermedad, para defenderse de toda esa epidemia y de todos esos contagios que van por el mundo, queridos amigos. Mire, aquí está la historia. Por eso nos dice el Señor que nosotros deberíamos de ser nuestros propios médicos, que podíamos ser. Por aquí tenía una notica bien interesante sobre eso, cuando dice el Señor que nosotros deberíamos de ser profesionales deberíamos de ser profesionales de la salud, que nosotros deberíamos de aprender a conocer cómo funciona la fisiología de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, cómo es que funcionamos nosotros. Dice aquí que todos deberíamos ser profesionales de la salud, conocedores de la fisiología de nuestro cuerpo, porque la cura está en nosotros. Eso es lo que dice el Señor, la cura está en nosotros. Por eso dice el Señor que si obedeciéramos las leyes de Dios, que si guardáramos sus mandamientos, como escrito está en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículo 26, que ya lo leímos también ayer, dice el Señor, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, porque yo soy Jehová tu doctor. Es lo que nos dice el Señor. Recuerden, el Señor Jesús, cuando sanaba a los hombres, al paralítico, al enfermo, al leproso, al enfermo, Él le decía, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. En otras palabras, le está diciendo, váyase y no siga transgrediendo las leyes de la naturaleza, porque le va a venir algo peor si sigue en los mismos hábitos, si sigue con las mismas costumbres de alimentación, si sigue con la misma desnaturalización y desvirtualización de la dieta, si sigue comiendo cadáver, si sigue convertido usted en un sicario, pagando para que otro mate y usted comer. Queridos amigos, dice el Señor, te vendría algo peor, y eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Esto es apenas un aperitivo, queridos amigos. Nos dice el Señor entonces aquí en la historia profética donde estamos leyendo, página 647, te la envío gratis, papá, mamá, para que leas, se entere de las cosas que sobrecogieron a este mundo y cómo es que se va a decidir el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Es lo que nos dice el Señor aquí. Esto se acabó, queridos amigos, esto ya no hay más nada que ver, el fin viene. Después de esta pandemia vendrán cosas más terribles, queridos amigos. Ustedes vieron en estos días que hubo un temblor. ¿Qué tal que eso hubiera sido un terremoto? Todo el mundo en sus casas no había quedado. Si el Señor le permite a Satanás producir un terremoto, convertiría el mundo entero, quedaría totalmente destruido, y solo anticipadamente, queridos amigos, si el Señor permitiera al diablo un segundo. ¿Cuánto duró un terremoto? 3 segundos. Y ya, queridos, todo se vino abajo. Ahí murieron 6.000 millones de personas. Eso es así de simple, porque para el enemigo, mire, la cantidad de muertos que ya lleva. ¿Qué nos dice aquí? Satanás producirá enfermedades. Satanás producirá enfermedades, está produciendo, ha producido. Nos dice el Señor que todas las enfermedades que están padeciendo los hombres y que están llenando de sufrimiento este planeta son inventadas por el diablo, las inventaron los hombres inspirados por Satanás. Entonces nos dice aquí que Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. ¿Cómo? Ahora mismo está
obrando. Esto está escrito en presente continuo para que usted al leer entienda y comprenda que la obra del diablo es permanente, que es un enemigo que no duerme, es un archiengañador que no descansa. Dice, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones que se han puesto de moda ahora. Todo se está quemando, la selva, los bosques, los campos, todo se está quemando, y dice el Señor, en las grandes conflagraciones. Qué terrible, 9 millones de hectáreas allá en Australia, 4 millones allá en el Amazonas, queridos amigos. Ya eso, el mundo ya olvidó eso, ya eso pasó a la historia, ya eso no provoca ningún asombro, ni ningún dolor, ni es para abrir los ojos de dolor, no. Las grandes conflagraciones, dice, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Mire todo lo que el diablo tiene en su mente hacer, queridos amigos, cuando el Señor se lo permita. ¿Para qué? Para asolar y llenar de destrucción, de dolor, de miseria y de muerte la humanidad, porque el diablo odia la ley de Dios, el diablo odia la creación de Dios, el diablo odia a Dios, queridos amigos. Y oiga lo que sigue diciendo: destruye las mieses casi maduras, y a ello siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas. Ustedes ven que el aire de la tierra ya está envenenado. Eso es un lazareto, este planeta Tierra, es un asilo de leprosos. El mundo propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en las pestilencias. Y sigue diciendo, estas plagas irán menudeando más y más, y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales, queridos amigos. Y sigue diciendo el Señor aquí, la tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno, queridos amigos. Como hablábamos, el pacto eterno es la ley de Dios, y el pacto eterno en esa ley es el sábado, que ensalza al Creador y que le dice al hombre quién es su Señor, quién es su Redentor, quién es su Creador, quién es su Padre. Por eso el último mensaje a la humanidad escrito está en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. El último mensaje para la humanidad allí en Apocalipsis 14, 7 es: temer a Dios. Es un llamado a la obediencia a Dios. El temer a Dios nos llega a través de conocer la ley, queridos amigos. El conocer, el temor a Dios nos llega, como dice la Escritura allá en el libro de Proverbios, capítulo 9. Nos dice el Señor allí lo que es el temor a Dios. Nos dice en Proverbios, capítulo 9, nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor. Temer a Dios, dice en Apocalipsis 14, 7. Temer a Dios. Entonces, y acá nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es una cosa que tiene que ver con la sabiduría. ¿Sabiduría dónde está? En la mente, en nuestro cerebro. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Comienza la sabiduría. Cuando temamos a Dios, comenzará la sabiduría verdaderamente para el hombre. No sé cómo dice aquí: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento. Conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento? En la mente. Mire, temor a sabiduría, conocimiento del Altísimo es la inteligencia, queridos amigos. Conocer de Dios, conocer de su carácter, conocer sus leyes, hacer su voluntad, eso es la verdadera inteligencia. No como el mundo nos la pinta, que el que más tenga cartones, que el que se sepa de memoria todas las tablas de los logaritmos, que el que recite de memoria el libro, ese es el inteligente. No, queridos amigos, ese no es ningún inteligente, queridos amigos. El Señor nos dice que la inteligencia, acá en el libro de Job, en el capítulo 28, versículo 28, dice el Señor, ¿qué es eso? Dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cuál es el más inteligente? El que tiene más cartones, PhD, que viene de la universidad de Harvard, de Cambridge, de Yale o de Cambridge,
queridos amigos, el inteligente es el que se aparta del mal. ¿Y cómo es que nos apartamos del mal? Queridos amigos, entrando en la obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es lo que verdaderamente nos hace que conocedores del Altísimo. Eso es lo que verdaderamente nos hace sabios. Eso es lo que verdaderamente nos hace inteligentes, queridos amigos, a nosotros en esta tierra y en este mundo. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso nos dice también el Señor en su revelación, en su palabra, que el diablo quiere destruir ¿qué? Quiere destruir al hombre, odia, el diablo nos odia, el diablo odia la creación de Dios, no solamente al hombre, odia al animal, odia las plantas. Por eso es que ustedes ven cómo se ha desatado toda esa cantidad de degradación y de destrucción y de horror y toda esa cantidad de demonios degradando y destruyendo toda la creación, y el hombre ayudándole al diablo en todo eso, queridos amigos. Oiga lo que nos dice el Señor, dice: Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café, y de la carne y del cadáver, y de las drogas y del narcotráfico, y de todo lo que tiene que ver con los narcóticos. Oiga, la mente dada por Dios, que debiera ser conservada limpia, es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El diablo se te ha robado la voluntad con el ¿qué? Té, con el café, con el tabaco, con el alcohol, con los narcóticos, con todos esos estimulantes y con todos esos estupefacientes. Se te robó la voluntad, queridos amigos. Por eso dice el Señor que té, tabaco, tabaco, alcohol y todos estos narcóticos y todo este vicio y toda esta droga, queridos amigos, nos dice el Señor que son venenos lentos pero seguros. Y nos dice el Señor que comprar té, café, tabaco, alcohol, narcóticos, droga y todos estos estupefacientes es comprar ruina, y que mientras que el hombre se arruina física, moral, espiritual y económicamente, dice que otro se enriquece con tu ruina. Es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice que el cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto. Por eso es que hablarle a la gente en estos términos y estas cosas, la gente no, queridos amigos, no lo discierne, porque vemos nosotros que la peor enfermedad en esta hora no es el SIDA, ni es el cáncer, ni es el coronavirus, sino la ignorancia a las leyes que rigen todo nuestro ser en sus tres dimensiones: física, mental y espiritual. Esa es la peor plaga que hay en este planeta, es la ignorancia. Y todo eso, dele gracias por esa ignorancia al sistema romano papal y ahora a todas las iglesias protestantes, porque ellas son las que realmente se han encargado de educar, de adiestrar y de amaestrar a un mundo en la rebelión a las leyes de Dios. Eso es lo que escrito está, el odio de Satanás hacia las leyes de Dios. Entonces vemos nosotros, queridos amigos, y vemos nosotros al hombre frágil, débil, degradado, destruido. ¿Por qué? Por la ignorancia, queridos amigos, por la ignorancia, la física ignorancia. Por eso dice el Señor que tenemos que venir ¿a quién? Que tenemos que venir a donde Cristo, que tenemos que venir a Él, que tenemos que buscar de su luz. ¿Volver a dónde? Nos dice acá, leámoslo allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16. ¿A dónde hay que volver, queridos amigos? Dice aquí: así dijo Jehová. ¿Quién está hablando aquí? Así dijo Jehová. Recuerde, la Biblia no es tanto para leerla, la Biblia es más para escucharla. No es para leerla como se lee el periódico o el libro de novela. No, esto no es novela, queridos amigos. Esta es la palabra de Dios. Es para oírla y acción. Como hablamos al comienzo, dice: así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Queridos amigos, ¿qué nos dice el Señor aquí? Que la solución a los grandes y graves problemas que tiene la humanidad no están para mañana, no están para resolverlo en el futuro. Que la solución a los grandes y graves problemas que tiene la humanidad
está en el pasado, la solución está en el pasado. ¿Cuál es eso? Buscar y preguntar ¿qué? Las sendas antiguas. Y para nosotros saber cuáles son las sendas antiguas, tenemos que ir ¿a dónde? Tenemos que ir al Génesis. Allá están las sendas antiguas, como era en el principio, es lo que nos dice el Señor. Por eso la religión verdadera pone al hombre en armonía con las leyes de Dios, físicas, mentales y morales. Enseña el dominio de sí mismo, la serenidad y la templanza. Eso es lo que hace la verdadera religión. La religión verdadera ennoblece el intelecto, purifica el gusto y santifica el juicio, hace al alma participante de la pureza del cielo. La fe en el amor de Dios y en su providencia soberana alivia las cargas de ansiedad y cuidado en el tráfago de esta tierra, llena de regocijo y de contento el corazón de los encumbrados y de los humildes, queridos amigos, porque tenemos esperanza, hemos conocido, hemos tenido la noticia de un Dios que es todo amor, que es todo misericordia, de un Dios que viene a rescatar a los suyos. Así que la religión tiende directamente a fomentar la salud, alargar la vida y realzar nuestro goce de todas sus bendiciones. Abre al alma una fuente inagotable de felicidad. No se puede hallar gozo verdadero en la senda prohibida por aquel que sabe en qué consiste lo mejor y procura el bien de sus criaturas. Queridos amigos, el mensaje que el Señor nos envía desde los atrios celestiales, esa verdadera práctica de la religión es para elevarnos, queridos amigos. La religión del papado, mire, el papado lleva guerreando en este planeta desde el año 538, cuando alcanzó la supremacía el sistema romano papal en el 538, lleva guerreando 1481 años para echar al mundo a perder, para hacer olvidar a Dios del mundo, para desechar las leyes de Dios, para que la gente no lea la palabra de Dios, como dijo Jorge Mario Bergoglio, que se puso el alias de Francisco, que solo la iglesia y su magisterio son los únicos que tienen la autoridad para interpretar y para enseñar la Biblia. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué nos dice el Señor en su revelación, en su palabra? Escrito está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Oiga lo que nos dice el Señor en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos dice el Señor. No nos dice aquí que tenemos que esperar a que el Papa nos diga qué es lo que tenemos que hacer. No espere a que el Papa lo canonice a usted, porque eso nunca va a ocurrir, queridos amigos. El Señor nos dice aquí que toda la escritura es inspirada, es por Dios, no por ningún hombre, no por ningún pastor, ni por ninguna pastora, ni por ningún Papa. Es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué hace la Biblia? Nos enseña, queridos amigos, acerca de todo lo que tiene que ver con las noticias buenas y malas del reino de Dios. Dice: para redarguir, es decir, sacarnos del error, para corregir, es decir, colocarnos en el verdadero camino, para instruir en justicia, enseñarnos todo acerca de los derechos y deberes míos para con mi prójimo y para conmigo mismo y para con Dios. Y dice: a fin de que el hombre de Dios, el hombre individual, personal, de manera íntima, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, queridos amigos. Eso es el desafío que nos pone el Señor, que seamos perfectos. Dice que seamos enteramente perfectos y preparados para toda buena obra. Muy bien, amigos, estamos de vuelta entonces, y el Señor nos dice en su revelación, en su palabra, como decíamos antes de pasarnos esta información tan especial del cielo, de la obediencia a sus mandamientos, que no es la Iglesia Católica la que tiene la autoridad para enseñar la Biblia y para interpretarla. Todo lo contrario, leímos que es la Biblia, es la palabra de Dios la que nos dice a usted y a mí
qué es lo que se debe enseñar y qué es lo que usted y yo debemos obedecer. No es lo que mandan los hombres, no es lo que dicen los pastores ni los papas, es lo que dice la palabra de Dios, porque las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios contiene cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que no puede exigirse de persona alguna que crea como artículo de fe o juzgue como necesaria para la salvación cosa alguna que no se encuentre en ellas o no pueda ser probada a partir de ellas, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Eso es lo que usted tiene que obedecer, es lo que Dios manda en su revelación y en su palabra. Entonces venimos nosotros diciendo, hablando aquí, entonces, cómo Satanás odia la ley y odia el orden de Dios. Satanás, queridos amigos, odia toda la creación de Dios. Él quiere también acabar y provocarle sufrimiento a todos los animales y destruir todo lo hermoso. Ustedes ya han oído hablar de que hay 1 millón de especies animales amenazadas de extinción y los otros millones que ya han sido extinguidas. ¿Qué pasó, queridos amigos? La degradación del mundo. Entonces, lastimosamente el mundo tiene a este destructor, a Satanás, al que se apropió de lo que no es de él y que quiso ofrecérselo al Señor Jesús. Queridos amigos, tiene a Satanás como su rey. Eso es lo que vemos nosotros en este mundo y eso es lo que dice la Escritura. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Dice, hablando de este mundo, de esta humanidad, dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y acá abajito de la Biblia nos dice que quiere decir Apolión destructor. Eso es lo que quiere decir Apolión. ¿A quién tienen por rey aquí en este planeta Tierra? A Apolión, al destructor, a Satanás, al enemigo de Dios, al adversario de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Satanás odia la ley y el orden de Dios y tiene esclavizado ¿a quién? Tiene esclavizado al mundo, queridos amigos, tiene esclavizado al mundo. Entonces, vemos nosotros que el hombre ha caído en rebelión. ¿El hombre ha caído en qué? En rebelión. Y vemos la degradación por toda parte. Por allá decía un político que el índice, el promedio de vida está aumentando en la gente, queridos amigos. Que porque si los antiguos vivían 900 y más años, nosotros en nuestro sistema de vida también se está alargando. Entonces que hay que alargar, decía él, el tiempo de la pensión, que ya no es 60, sino que ya van en 62 y quieren llevarlo a 65 y a 67 años. Es decir, que a la final la persona cuando ya le van a la jubilación simplemente le pasan es un bono para que pase allí enseguida a la funeraria y de una vez entonces lo embalsamen y que lo lleven al cementerio, queridos amigos. Eso es lo que quieren los políticos. Ellos creen que ellos no se van a envejecer, ellos creen que ellos no van a morir, ellos creen que son inmortales, pero el Señor nos dice que lo que tienen que hacer ellos es disfrutar, gozar de lo que tienen, porque no van a tener más. Es lo que dice el Señor. Gócenlo, disfrútenlo, porque no van a tener más. Estamos degradándonos, el hombre está degradándose. Mire aquí nomás lo que nos dice la historia profética de cómo era Adán cuando Dios lo creó. Y miremos nosotros a ver qué es lo que estamos viendo hoy en día. Dice aquí, cuando el hombre salió, oiga lo que nos dice, primer libro que le inspiró el Señor, la visión que le mostró el Señor a Elena de White de cómo era Adán, toda esa hermosura y esa belleza primigenia de la humanidad, de la creación de Dios, dice, cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. Mire, cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de elevada estatura y perfecta simetría.
Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Cuando esta profeta del Señor vio esta visión, ella era norteamericana. Allá en los Estados Unidos se conseguían hombres de 2,5 y hasta 3 metros de estatura, queridos amigos, en los Estados Unidos, en los años 1800 y tantos. Entonces la estatura de Adán era entre 4,5 y 5 metros de estatura. Pues eso es un portento de creación lo que Dios hizo, queridos amigos. Y ahora los científicos y los políticos y los expertos en antropología vienen a decir entonces que el hombre está evolucionando, que el hombre está creciendo y desarrollándose, cuando es todo lo contrario. No estamos evolucionando, estamos involucionando. Ya no podemos decir que vamos de generación en generación, sino de generación en degeneración. Dice que la estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad, que Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza, queridos amigos. Dice, la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndonos y sigue hablándonos de esta pareja, cómo era, queridos amigos. Miren dónde vamos nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás odia la creación de Dios. ¿Y cómo nos llevó aquí? ¿Cómo nos trajo aquí? Al portento de 1,70, que hermosa la mujer de 1,70 y que parece una palmera. Queridos amigos, lo que nos dice el Señor aquí es que el diablo incitó al hombre a pervertir los mandamientos de Dios y a hacer lo que Dios había prohibido que el hombre hiciera. Oiga lo que nos dice la historia aquí. ¿Por qué fue que el hombre empezó a decrecer en estatura y en longevidad? ¿Por qué el hombre cada vez es más chico y por qué el hombre vive cada vez menos? Escrito está, dice que después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen animal, y Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que el hombre estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón, y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Queridos amigos, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. Terrible, terrible todo esto. Terrible. Se queda uno sin palabras. Realmente ver la degradación, no nos alcanza la imaginación para ver toda la degradación que ha traído. ¿Por qué? Por el conflicto entre la ley, por la ley, destruir la ley de Dios, destruir todo lo que es de Dios, el principio, el pacto que Dios estableció con el hombre. Y de esa manera es que el conflicto final será por la ley, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El conflicto final será ¿por qué? Por la ley de Dios, y en eso se va a unir todo el mundo, queridos amigos, todo el mundo, todos los poderes de esta tierra, unidos, ¿para qué? Unidos para guerrear contra Dios. El Señor nos dice, ya les leíamos el sábado pasado, de que la gran mayoría del mundo rechazará la misericordia de Dios y serán sumidos en pronta e irremisible ruina. Oiga lo que nos dice el Señor aquí, lo que viene. Ya dijimos que lo que viene son desastres, calamidades. Eso es lo que nos dice allí en la página 647. Vienen desastres, queridos amigos, vienen pestes, vienen toda clase de cosas extrañas en este planeta. En un momento todos vamos a ser damnificados, así de simple y de sencillos. Y les digo más, dice el Señor que tienen listos para destruirlos. Mire lo que dice el Señor aquí en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, versículo 8 y 9, dice: y acontecerá en este día final en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella.
Dice el Señor que las 2/3 partes de la tierra van a ser ¿qué? Las 2/3 partes serán cortadas y se perderán, serán destruidas, y esa gente ya se va a perder y dejará solamente ¿qué? 1/3 parte. Es decir, nos dice el Señor aquí, y meteré en el fuego, es decir, probaré a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Mira lo que hablábamos al comienzo, unos se ablandan y otros se endurecen. Aquí dice el Señor, él invocará mi nombre, levantará los ojos al cielo pidiendo que, sálvame Señor, perdóname Señor, esta es la hora de eso. ¿Y él qué le va a responder? Y él que le va a, dice el Señor, invocará mi nombre y yo lo oiré y le diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios, este es mi Dios, como en los tiempos de Elías. Jehová es el Dios verdadero, queridos amigos. Estos son de los que se ablandarán. Dice el Señor aquí que las 2/3 partes se perderán. Si en el planeta hay 6.000 millones de personas, quiere decir eso, en términos generales, 6.000 millones, 2, 4, 6, 3 tercios nos dice que es la unidad. Entonces nos dice que 2/3 partes serán ¿qué? Destruidas, y quedará ¿qué? 1/3. Si son 6.000, 2.000, 4.000, 6.000, quiere decir que 4.000 millones de personas van a ser destruidos en un momento, queridos amigos, porque escrito está, dice el Señor aquí en la historia profética, dice, poquísimos, oiga, poquísimos, unos pocos, poquísimos. Pocos es mucha gente, dice, unos pocos, poquísimos, del inmenso número que puebla la tierra, serán salvos para vida eterna. En tanto que las multitudes que no han perfeccionado sus almas en la obediencia a la verdad, serán destinadas a la muerte segunda, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que nos dice el Señor que la última guerra será ¿por qué? La última guerra será por la ley de Dios, y en particular por lo que viene entrañando el conflicto entre Cristo y Satanás en estos 1000 años, la adoración. No se olvide que el conflicto aquí en la tierra es por la adoración, y si no, el diablo no va a perder el tiempo, queridos amigos, poniendo al Papa a trabajar para que tumbe el sábado, tumbe la ley de Dios, queridos amigos. El conflicto entre Cristo y Satanás ha sido por la adoración. Recuerden, allá en el cielo, ¿qué quiso el diablo? Que lo adoraran, quitar a Dios y que las estrellas del cielo, los ángeles, lo adoraran, y él sentarse ¿dónde? Centrarse en el trono del Altísimo a los lados del norte. Eso era lo que el diablo quería, queridos amigos, pero dice el Señor que de allá fue ¿qué? Echado, fue expulsado de allá. Y entonces nos dice que ahora él pretende lograr aquí en la tierra lo que no logró allá lograr, queridos amigos, quitar la ley de Dios, desechar la ley de Dios, o hacer olvidar a la humanidad de Dios y apropiarse eternamente y para siempre de este planeta. Y dice Satanás, oiga lo que dice Satanás: obraré en forma contraria a los propósitos de Dios, daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo, borraré su recuerdo, pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que se lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Y sigue diciendo el diablo. Mira lo que le permitió el Señor a Elena de Guayo oír en los concilios del diablo, la agenda que tiene el diablo para este planeta y para este mundo, en los planes que él tiene para usted y para mí. Y si nosotros ignoramos las advertencias de Dios, vamos a ser engañados por todos los engaños y vamos a desechar la palabra de Dios, porque vamos a leer aquí cómo todo esto está en armonía, como dice el Señor, como lo mostró, lo reveló el Señor acerca de todo esto. Dice: mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo. ¿Mediante qué? Mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo. ¿Quién es mi vicegerente?
Mi vicegerente, queridos amigos, es el Papa. Mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado. Eso es lo que habla el Papa. Cada rato pide que el domingo es el día del Señor, que hay que poner el domingo, que sin el domingo nos morimos. Pues que el papado ya se adelantó. Léalo aquí en la historia profética, en la página 57, está cómo fue que el papado, inspirado por Satanás, quitó el sábado e impuso el domingo en el año 321, queridos amigos. Aquí cómo manipularon a Constantino para que impusiera el domingo como día obligatorio. Ahí se impuso la ley dominical como la tenemos nosotros en estos tiempos. Domingo para no trabajar, para no estudiar, domingo para juerga, porque no es un día religioso tampoco, queridos amigos. Y nos dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra, mi vicegerente. Oiga, mi vicegerente, hablando del papado, dice: ese gigantesco sistema de falsa religión, página 54, anótela para que lo lea. La visión profética, inspirada por el Espíritu Santo, el que ve, queridos amigos, cuando están trabajando allá lo oculto, allá en los concilios ocultos de misterio y de engaño y de conspiración contra las cosas de Dios. El ángel está tomando en nota, dice: ese gigantesco sistema, el sistema romano papal, ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Quién es el que gobierna este planeta, queridos amigos? ¿Quién es el que gobierna a este mundo? Satanás. ¿En cuerpo qué? En cuerpo ajeno. El diablo mandando en este mundo a través del Papa. El Papa es el que le ha impuesto todo esto al mundo. Usted ve cómo los reyes van a besarle la mano inmunda, queridos amigos, con la mano inmunda, a besarle la mano inmunda al hombre allá, ¿sí? Y oiga lo que dice aquí: el poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Su trono está en medio del mundo donde tendría que haber estado el trono de Dios. Recibe el apoyo de la iglesia que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la santa ley de Dios. Tanto católicos como protestantes o evangélicos o cristianos, esos son los que le están ayudando. ¿A quién? A ese demonio. Dice que ese demonio recibe el apoyo de la iglesia, que dice ser cristiana y que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la ley de Dios, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y por eso Él dice que usted y yo tenemos que salir de todos esos sistemas que son enemigos de Dios. Entonces nos dice el Señor que el conflicto final será ¿por qué? Será por la adoración. Y el sábado, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, nos indica a nosotros que al único que hay que darle culto es al creador de los cielos y de la tierra, a Jehová, al eterno, al único Dios vivo y eterno. Y sigue diciendo Satanás: mediante mi vicegerente el Papa me exaltaré a mí mismo. De esta manera el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios sea objeto especial de desprecio. Las leyes humanas se volverán, impondrá leyes, decretos de muerte también. Dice que el diablo va a echar sus restos. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo, por temor a que les falten el alimento y el vestido. Se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio, queridos amigos. Y sigue diciendo: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no les sirven, queridos amigos. Esa es la terrible noticia que nos llega del cielo: el conflicto final entre Cristo y Satanás, queridos amigos, por la adoración. Oiga lo que dice Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 al 16. Dice: y vi salir de la boca del dragón. Miren todos los poderes de la tierra, la triple alianza, que son 4,
de los poderes de esta tierra. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, queridos amigos. 3 poderes. Nos dice aquí que vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca de la imagen de la bestia 3 espíritus inmundos. ¿Qué es salir de la boca? ¿Qué significa que salen de la boca? Pues con la boca se habla, se dan órdenes, se dan enseñanzas, se dan intimidaciones. La boca, enseñanzas, todas las enseñanzas del espiritismo, que es el dragón o Satanás, y la bestia, que es el sistema romano papal, y el falso profeta, que son todas las iglesias que dicen ser cristianas, evangélicas. Ese es el falso profeta, porque anda con la Biblia, pero da un mensaje que equivocado, no lo que dice el Señor, sino que se va detrás de quién, se va detrás de la bestia, y se ha ido detrás de quién, se ha ido detrás del dragón también, queridos amigos. Por eso el Señor lo llama el falso profeta, porque no está hablando de qué, de prosperidad, de riqueza, predicando el evangelio según Judas Iscariote y según Mamón. Eso es lo que predican en las iglesias hoy en día, el evangelio de Judas Iscariote y de Mamón. Eso es lo que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice el Señor aquí en su palabra que estos 3 espíritus de demonios hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Van a buscar a quién? Al cuarto poder, queridos amigos. ¿Quiénes son? Los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los políticos. Van a buscar a los reyes de la tierra, van a buscar a los políticos, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Van a buscar a los políticos. Oiga lo que nos sigue diciendo aquí. Van a buscar a los políticos de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, queridos amigos. La batalla de aquel que gran día del Todopoderoso, a la batalla final, la madre de todas las batallas, queridos amigos. Y dice el Señor aquí, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, queridos amigos, en el lugar que se llama ¿qué? Armagedón. Armagedón no existe, no ha existido un lugar que en hebreo se llame Armagedón. Es un nombre simbólico, queridos amigos. Armagedón quiere decir en hebreo monte, y la otra parte viene de Megido, es decir, monte de Megido. Y el monte de Megido, como lo pueden ver ustedes en un mapa allá de Israel, el monte de Megido es el monte de Carmelo, en donde se libró ¿qué? En donde se libró la batalla, la madre de las batallas, queridos amigos, allá en los días de Elías, en el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Oiga lo que nos dice allí. ¿Qué pasó en Armagedón? ¿Qué pasó allá en el monte de Megido? Escrito está, dice, entonces el monte de Megido que queda al frente de Megido, de la ciudad de Megido, allá hacia el noroccidente de Israel, es el monte Carmelo, queridos amigos, donde se han librado las grandes batallas espirituales. No es como las películas en Hollywood que han dicho que es una guerra entre rusos y americanos, entre chinos y rusos, y que es con todo el despliegue allá como un Nintendo, como un Atari, como un PlayStation. No, queridos amigos, eso no es así. El Señor nos dice aquí que es una batalla espiritual, la batalla final. Y nos dice el Señor que esa batalla final nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que la batalla final será por la ley de Dios. Dice que la batalla final será por la ley de Dios, que esa es la última batalla. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que la batalla final es en la que estamos entrando ahora por los mandamientos de la santa y eterna ley. Esa es la batalla final, ese es el Armagedón. La batalla final es esa, queridos amigos. Vamos a ver si encuentro aquí. Nos dice el Señor que la batalla final es por los mandamientos. Esa es la batalla final, por la adoración, por el culto y la adoración a nuestro Padre y Señor Creador.
Esa es la batalla final, el Armagedón final es ese. Entonces nos dice aquí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, oiga lo que nos dice, entonces acá convocó, entonces dijo Elías a Acab, envía ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Queridos amigos, reúname a todos. Allá estaba el político Jezabel, estaba la bestia representada por Jezabel, la iglesia ramera, y estaban también, queridos amigos, todos los sacerdotes representando al dragón, y estaba, queridos amigos, el pueblo representando a quién, representando al falso profeta, porque creían en Dios y creían también en Baal, adoraban a Dios, esperaban en Dios y también esperaban de Baal. Lo mismo que las iglesias protestantes ahora van y viven hablando de Cristo, y Cristo por aquí, Cristo por allá, pero van y se enrumban el domingo dándole culto a quién, a Baal, a Satanás, al Papa. Eso es lo que hacen las iglesias que dicen ser cristianas los domingos, enrumbarse con Satanás en el nombre de Jesús. Y entonces oiga lo que pasó allá en el monte de Carmelo, el Armagedón de los días de Elías. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, queridos amigos. Es la misma historia de hoy. Pregúntele al pastor cuál es el primer mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, y no sabe. El pastor no conoce la ley de Dios. Le va a decir que si es amar a Dios sobre todas las cosas, que fue el que le enseñaron en la escuela los curas, queridos amigos. No es ese el primer mandamiento de la santa ley de Dios. Pregúntele cuál es el cuarto mandamiento, y él le va a decir que honrar a padre y madre. No, el cuarto mandamiento no es ese. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No lo saben. Así estaba el pueblo, queridos amigos. Dice que si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, y en pos de él. Pero la gente se quedó como pusieron al divino niño allá en el muñequito. Lo pusieron así pusieron al muñequito. Así está el muñequito. Pregúntale al divino niño si Jehová es Dios, síganle, o si Baal, y vaya en pos de él. ¿Qué le va a responder el divino niño? Así se va a quedar. Así se queda el pueblo, queridos amigos, hoy en nuestros días. Y nos dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis que los reunió allá en el monte ¿de qué? En el monte de Carmelo. ¿Qué es el monte qué? De Carmelo, donde se pelearon las guerras espirituales. Es una guerra, el Armagedón es una guerra, es una batalla ¿qué? Es una batalla, queridos amigos, final. Es la batalla final. ¿Entre quién? Entre Cristo y Satanás, entre el mundo y entre la religión del mundo y la fábula y la lengua, y entre la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, el Armagedón. Miremos aquí, dice: miren lo que dice aquí. ¿Qué es el Armagedón? El Armagedón, leámoslo directamente de la revelación que Dios ha dado. Dice: el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. Este es un conflicto que empezó hace 6,000 años y por el cual tuvo que venir Cristo a morir por ti y por mí para pagar la deuda de la transgresión, para que nosotros, volviendo a la obediencia a los mandamientos, tengamos la oportunidad entonces de reconciliarnos con Dios y poder regresar en obediencia al Edén perdido. Recuerden, queridos amigos, que el primer expulsado, el primero que fue desplazado del Edén perdido, del Edén, queridos amigos, fue Adán. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo
3, versículo 24, dice literalmente: echó pues fuera al hombre del Edén y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ningún hombre caído ha comido del árbol de la vida, porque si no se hubiera inmortalizado en el pecado. Aquí nos dice la Escritura que el hombre fue echado del Edén. ¿Por qué? Por la desobediencia, por desobedecer a Dios. Y ahora lo que el Señor quiere es llevarnos de vuelta ¿a dónde? Al Génesis. Llevarnos de vuelta ¿a dónde? Al Edén perdido. Volvernos a llevar ¿a dónde? Allá de donde fuimos expulsados, donde fueron expulsados nuestros padres. Regresarnos ¿a dónde? Regresarnos entonces al orden de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, que Adán y Eva fueron echados del Edén, fueron expulsados, fueron desplazados de su hogar edénico. ¿Y por qué? Por la desobediencia, y no pudieron volver a comer del árbol de la vida, que era el que perpetuaba la vida, queridos amigos, era lo que los hacía inmortales a ellos. Y nos dice el Señor entonces ahora acá en la última página de la Biblia, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, nos dice el Señor, queridos amigos, oiga lo que nos dice el Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 versículo 14 dice el Señor: bienaventurados, felices, dichosos los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Miren, coincide esto con esto, allá por la desobediencia, y aquí dice el Señor: felices, dichosos los que guarden los mandamientos para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida. Nos dice allá que el ángel revolvía para que no comieran del árbol de la vida. ¿Y tener qué? Y tener derecho a entrar por las puertas del hogar perdido, queridos amigos. Allá nos dice el Señor entonces que fueron echados. Aquí el Señor nos dice que regresa ¿a quiénes? A los que guarden los mandamientos de Dios. Allá le prohibió el Señor, le impidió el Señor comer del árbol de la vida. Aquí dice que tendrán derecho los obedientes, los que obedezcan los mandamientos de Dios, a comer del árbol de la vida. Esa es la iglesia verdadera, la que guarda los mandamientos de Dios, como escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 versículo 12 dice el Señor, aquí dice: aquí está la paciencia de los santos en tiempo de crisis, en tiempo de apretura, en tiempo de angustia, cual no la ha habido en este planeta. Aquí está la paciencia de los santos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mire, tienen esa. El Señor no nos dice aquí que la iglesia verdadera es la católica. El Señor tampoco nos dice aquí que la iglesia verdadera es la pentecostal o la bautista o la de los testigos de Jehová o la adventista o la presbiteriana. No, aquí el Señor no nos dice nombres de iglesias, porque el Señor nos dice aquí es las características que tendrá la verdadera iglesia. ¿Desde dónde? Desde la eternidad, porque la iglesia de Cristo es eterna. El evangelio de Jesucristo es eterno. Nos dice aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que es un pueblo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, pueblo, lengua y pueblo. El evangelio es eterno, es un estilo de vida, es lo que se vive en el cielo, en los mundos no caídos. Así vive, en obediencia a Dios y en obediencia a la voluntad de lo que Dios estableció en su orden. Entonces, la verdadera iglesia, ¿quiénes son? La verdadera iglesia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Cristo Jesús. Oiga lo que dice aquí en Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer en profecía? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Para pensar, querido amigo, si aquí en Apocalipsis nos habla de que hay un pueblo que guarda los mandamientos, en Apocalipsis 12 nos habla, 12:17, que hay un pueblo que guarda los mandamientos y a los cuales es a los que el diablo va a perseguir. Y acá en Apocalipsis 14:12 nos dice el Señor que son los que esperan pacientemente en Él, guardando sus mandamientos y teniendo fe en Cristo Jesús. Y allá en Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 nos dice que son felices y dichosos los que guardan sus mandamientos, porque esos son los que tendrán derecho a comer del árbol de la vida de nuevo y tendrán derecho también de entrar por las puertas del Edén perdido de nuevo.
Entonces, ¿dónde queda el discurso? ¿Dónde queda el sermón y las predicaciones de los pastores y de los papas que están adiestrando, que están amaestrando, que están, queridos amigos, arrastrando hacia la perdición eterna a millones y millones de seres, enseñándoles que la ley quedó abolida, que la ley quedó abrogada, cuando la Biblia nos enseña que la ley de Dios es eterna, queridos amigos? ¿Cómo entonces y para qué va a ser Armagedón? Oiga lo que nos dice la Escritura aquí en la página. Mire lo que nos dice el Señor aquí, hablando de quiénes son los que se reúnen. Queridos amigos, el dragón, Satanás con el espiritismo, la bestia, que es el papado, y el falso profeta, que son todas las iglesias protestantes, los Estados Unidos. Porque recuerden que los Estados Unidos son la única nación constitucionalmente protestante, y de allá fue donde se desarrolló todo el protestantismo. Todas las iglesias que usted conoce, protestantes, bautistas, adventistas, pentecostales, presbiterianas, todo eso viene del desarrollo del protestantismo en los Estados Unidos. Y oiga lo que dice el Señor, así se formó originalmente. Dice que Dios permitió allá toda esa cosa. No vamos a hablar de eso ahora, eso es para otra oportunidad. Vamos aquí a centrarnos en lo que dice el Señor de estos poderes, cómo es que van a guerrear contra Él. El Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación. En ella proveyó refugio para su pueblo, a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. En esa nación el cristianismo ha prosperado conservando su pureza. En ella, en los Estados Unidos, se ha enseñado sin restricciones la doctrina del don de la vida, vivificada por el poder de un único mediador entre Dios y los hombres. Y oiga lo que sigue diciendo: era el propósito divino que en esta nación siempre hubiera libertad para que las gentes pudieran adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Era su intención que las instituciones civiles manifestaran en su expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. Pero el enemigo de toda justicia ha trazado sus proyectos con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación. Introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios en los Estados Unidos. Ya, queridos amigos, eso es un objetivo logrado por Satanás. Los Estados Unidos se han olvidado de Dios. Ustedes ven que nadie menciona a Dios en los Estados Unidos. Lo mencionan es para provocar risa, como las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Ningún presidente ya ora, queridos amigos, por esto, porque la religión y la política ya es una argamasa, es una mezcolanza, es un tutti frutti, es una masa no uniforme, sino deforme. Es una cosa horrible y espantosa en los Estados Unidos, queridos amigos. Así es la historia, bancarrota total, moral y espiritualmente. Dice que el diablo, ¿qué? Hará que se olvide. Ya se olvidaron los Estados Unidos de la existencia de Dios. No miran al cielo. Este mundo ciego ya no mira al cielo, queridos amigos. Ya se han olvidado de Dios. La mundanalidad, oiga, la mundanalidad y la avaricia, que es idolatría, prevalecerán debido a la obra del archiengañador hasta que la ley de Dios quede invalidada en todos sus aspectos en los Estados Unidos. Mire lo que va a hacer los Estados Unidos, a la que Dios ensalzó y exaltó para que diera a conocer las leyes de Dios. Mire cómo los Estados Unidos, dice el Señor, que llegarían al estado en que está hoy en nuestros días. Y sigue diciendo: me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. La ley de Dios, que ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás en nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. ¿Cuándo? Dice, cuando nuestra nación, en sus asambleas legislativas, es decir, el Congreso de la Nación norteamericana, dicte leyes destinadas a subyugar la conciencia de los hombres en lo que toca a sus privilegios religiosos, poniendo en vigor la observancia del domingo y constituyéndose en un poder opresor dirigido contra quienes observan el sábado como día de reposo. La que en realidad quedará invalidada será la ley de Dios
y a la apostasía nacional de los Estados Unidos seguirá la ruina nacional, queridos amigos. Terrible. Esto es lo que se llama profecía, y vamos hacia dónde, hacia el cumplimiento de esto. La primera enmienda de los Estados Unidos, de la Constitución norteamericana, será derribada, queridos amigos. ¿Cómo dice la primera enmienda? Que el Congreso de los Estados Unidos no legislará para imponer una religión, y que el Congreso de los Estados Unidos no legislará para impedir el ejercicio de ella. Eso dice la primera enmienda, y esa primera enmienda ha sido el secreto del poder, del éxito y de la bendición que Dios ha derramado sobre la nación norteamericana, porque les recuerdo, los Estados Unidos fueron fundados por Dios, queridos amigos. Esa es la nación que fue fundada por Dios precisamente para que le diera luz, para que fuera un faro en medio de las tinieblas a las cuales el papado ha sumido al mundo. Pero los Estados Unidos no le hicieron completa la tarea a Dios y se han unido es con el sistema romano papal. Y oiga lo que nos dice aquí, dice, por el decreto que imponga el domingo del papado, en violación de la ley de Dios, los Estados Unidos de América se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo, allá las iglesias, todas las iglesias, extiendan la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión los Estados Unidos repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Es allí donde usted tiene que mirar, queridos amigos, y prepararse en esta hora final, porque las leyes dominicales que ya están a la vuelta de la esquina, eso ya está aprobado. Las leyes dominicales en los Estados Unidos ya han sido aprobadas. Lo único que falta es moverse y, como dice el dicho, publíquese y cúmplase, queridos. Declárese y publíquese y cúmplase. Eso es lo que falta con las leyes dominicales. Lo mismo que ocurrió con esta pandemia, queridos amigos. El viernes nos acostamos convencidos de que eso iba a durar 3 días, 4 días, y ahora está todo el mundo, queridos amigos, encerrado, prisionero en sus casas, llenos de terror. ¿Por qué? Porque anda un virus invisible, queridos amigos, como los demonios, acechando por todos los rincones de esta tierra. Eso es lo que vemos nosotros. Y el lunes amanecieron que todo el mundo cautivo. Así será con las leyes dominicales. Todo el mundo se acostará feliz haciendo planes para el futuro, pero el lunes amanecerá, queridos amigos, que las leyes dominicales fueron impuestas y ya la vida suya no va a ser la misma de antes, queridos amigos. Y oigan lo que sigue diciendo aquí. Dice, en el homenaje al papado, Estados Unidos no estará solo. En el último conflicto, el sábado será el punto especialmente controvertido en toda la cristiandad. Los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo, y al fracasar medidas más benignas, se promulgarán leyes sumamente opresivas. Se insistirá en que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a la ley del país. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo seguirán una conducta similar hacia los que honran los preceptos divinos. Hombres investidos de autoridad promulgarán leyes para dominar las conciencias, a ejemplo del papado. Babilonia hará beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Toda nación estará implicada, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor, la guerra final. Y eso es lo que está en Apocalipsis, capítulos 17. Nos dice el Señor aquí en el capítulo 17, versículo 12. Dice, y los 10 cuernos, 10 cuernos. Cuernos significa un reino con fronteras delimitadas, queridos amigos. Un país, eso significa un cuerno. 10 significa todo, todos los países que has visto son 10 reyes, es decir, todos los políticos que aún no han recibido reino,
pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Queridos amigos, van a ir los políticos del mundo a decirle al Papa: señor Papa, mire, nosotros ya no somos impotentes, somos incapaces de dominar, de regir, de gobernar las naciones, no sabemos qué hacer, desastres, calamidades, pestes, pestilencias por todo lado, mortandad por todo lado, la economía está en el piso, la nación anda desenfrenada y en anarquía, todo está hecho un pandemonium. Usted, que es el representante de Dios, a usted, a quien el mundo lo alaba, a usted, a quien el mundo lo adora, usted es la persona indicada para que rija los destinos de este planeta y de esta tierra. Y dice el Señor aquí: todos los políticos del mundo tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, queridos amigos. ¿Qué van a hacer los políticos? Se van a deshacer de esta papa caliente que es gobernar las naciones de este planeta, queridos amigos. Ya la corrupción vieron que no funcionó, ya no hay nada de qué pegarse de este mundo, ya están viendo que todo se perdió aquí en este planeta, ya ven que las mentiras, las promesas ya no sirven para absolutamente nada, que el engaño y que todo lo que tiene que ver con la politiquería y con el populismo no funciona, queridos amigos. Dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y para qué? Dice el versículo 14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles, queridos amigos. ¿De qué lado te vas a poner tú, queridos amigos, cuando la humanidad se parta en dos pedazos, cuando el pastel se parta en dos? De un lado, los que quieren obedecer a Jehová como creador de los cielos y de la tierra en su día que Él mandó a adorarlo, y de otro lado, los que quieren seguir a los ídolos y que quieren seguir a Satanás adorando en el domingo, como escrito está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, el último mensaje, queridos amigos, a la humanidad: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el último mensaje, queridos amigos, a la humanidad. ¿Un llamado a qué? A adorar al que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién hizo el cielo y la tierra? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Creador? Cristo Jesús. ¿Adorar lo qué? ¿En dónde es que se adora a Cristo? En el sábado. Escrito está en Génesis, en Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Eso es lo que nos dice el Señor. Hemos hoy entonces entendido un poquito el conflicto entre la ley, cómo comenzó el conflicto por la ley de Jehová. Quiero decirle, querido amigo, el fin está cerca, nos dice el Señor, que el fin está cerca, que al final de la lucha toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, que es el domingo, queridos amigos. Y oiga lo que nos dice aquí el Señor, que la última, el decreto de muerte, ya ahora las naciones dicen que no habrá pena de muerte para los criminales, los secuestradores, los narcotraficantes, los violadores. No habrá pena de muerte, queridos amigos. Pero para el pueblo de Dios sí hay pena de muerte. A eso sí le van a aplicar la pena de muerte, queridos amigos, incitados por Satanás. Oiga lo que dice aquí en la página 673, querido amigo, que te la envío totalmente gratis para que lea con los niños y los jóvenes, papá, mamá. Dice: una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 2000 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Quiero decirles, queridos amigos,
Cristo viene, el Señor viene. Alistémonos en qué, en preparar, en hacer una reforma en nuestra vida como hemos estudiado. Abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles un buen resto de día. Dios les bendiga y nos veremos mañana a las 3 de la tarde. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.